Desde hace tiempo traigo esta historia atorada en la garganta. No es fácil de contar porque involucra gente que conocí bien, gente con la que compartí mesas, fiestas, navidades. En ese entonces les tenía algo de respeto, pero antes de que me juzgues, te prometo que vas a ir estando de acuerdo conmigo mientras progrese la historia. En aquellos tiempos, todavía intentaba llevar la fiesta en paz con ellos. Me mordía la lengua, sonreía en las reuniones. Hacía como que no veía las diferencias, los desprecios, las preferencias. Todo empezó con uno de los hermanos de mi ex esposo. El tipo tenía un negocio al que le iba muy bien. ¿Cómo medirías el éxito de alguien? Hay muchas maneras de hacerlo, pero para rápido y que te des una idea, el señor tenía su casa, tenía 2 carros, el niño lo llevaban a una escuela privada y se tomaban vacaciones 2 veces al año. Eran esa clase de personas que hablan fuerte en las comidas familiares. Pero ¿para qué importa que sepas esto? Porque hay veces en que una persona tiene y quiere más. Y de eso trata esta historia. A su hijo de él era el que más quería la abuela. La señora tenía como 16 nietos, pero si tú la hubieras visto, jurarías que solo tenía uno. Lolo, mi príncipe, le decía ella. A los demás apenas si los registraba. A mis hijas, por ejemplo, nunca les hizo un solo regalo que no pareciera comprado de compromiso. El niño se la vivía en la casa y todo le consentían. Si en algún momento te sientes mal por lo que te voy a contar que le hicieron a esta mujer, te quiero recordar que esa era su característica principal, que con unas personas era muy buena y con otras muy mala. Mi ex esposo tiene amargos recuerdos de la infancia, pero su hermano no, todo lo contrario. Pues resulta que el papá de Lolo un día escuchó que sus otros hermanos estaban hablando de la casa, que se estaban preguntando cuánto valdría la propiedad. La señora todavía estaba viva, caminaba, comía sola, veía telenovelas. Aún así, sus otros hijos hablaban como si ya fuera la hora de repartir. Ese hermano no intervino, pero se quedó pensando en la cantidad que le iba a tocar. Aunque eso sí, no pensaba igual que los demás. Aquella casa te puedo jurar que valía demasiado y deshacerse de ella parecía una tontería. Le debió de haber dedicado muchísimo a ese pensamiento, porque un día su hijo le reveló un dato que no sabía nadie más, y para entonces él ya tenía un plan elaborado. La señora le dijo al niño, a Lolo, que esa casa iba a ser para él y para nadie más. De hecho, el chamaco estuvo presente cuando fue el notario a hacer la modificación. Le dijo la señora que no le fuera a decir a nadie, que ella sabía que todos sus hijos estaban frotando las manos para el día en que ella se muriera, que si se enteraban iban a querer intervenir, pero que prácticamente esa casa ya era de él. En algo estaba de acuerdo su papá, sus hermanos iban a hacer pleito, se iba a armar un problemón en el momento en que se enteraran. ¿Quién sabe qué estaba pasando por la cabeza de esta persona? Pues un par de días después se tomó la tarde y se fue de compras. Llegó con unas bolsas que, entre otras cosas, tenían una máscara de payaso. Ese fin de semana se puso a jugar con su hijo a espantar gente. Se ponían la máscara, se intercambiaban turnos, se escondían detrás de un poste o de una jardinera y le saltaban a los vecinos y los asustaban.
Se ganaron unos buenos insultos, pero sobre todo hubo risas. Y esto es muy importante porque lo que este sujeto estaba haciendo era practicar con el chamaco para que le ayudara con algo que estaba tramando. Ya te lo imaginaste. Ahora ve a casa de tu abuela. Te escondes en su cuarto con la luz apagada. Te quedas en silencio, aguardas. Te pones la máscara, cuidas tu respiración, te quedas pendiente de cada ruido. Calculas el tiempo en que va a tardar en llegar. Antes de que vaya a prender la luz tienes que hacer un ruido para que haya predisposición, para que el corazón se empiece a acelerar tan pronto la mente le diga al cuerpo que hay algo malo, en que algo está mal. Entonces saltas y gritas. El niño siguió las instrucciones al pie de la letra. La abuela alcanzó a verlo apenas un segundo, la cara de un payaso flotando en la oscuridad. La señora no gritó. Abrió la boca como si fuera a hacerlo, pero no le salió aire. Se le quedó atorado en la garganta. Se llevó una mano al pecho y la otra quedó estirada, temblando en el aire, buscando agarrarse de algo. La piel de la cara se le puso gris, la boca se abría sola, los dientes chasqueaban. El cuerpo dejó de obedecerle, primero las piernas que se doblaron sin aviso. Cayó de costado, rascaba el suelo, marcaba el piso con las uñas. Daba sacudidas violentas, 2, máximo 3, y después se quedó quieta. El papá del niño entró al cuarto y lo primero que vio fue a su hijo parado junto a la cama, todavía con la máscara mal puesta, respirando rápido, como si hubiera corrido. La abuela estaba en el suelo, torcida en un ángulo que el cuerpo no suele adoptar cuando uno solo se desmaya. El tipo cerró la puerta, le quitó la máscara al niño con un jalón, la dobló y se la metió en una bolsa del pantalón. Luego lo agarró de los hombros y lo obligó a mirarlo. No vayas a decir nada. Le habló bajito, le explicó que la abuela estaba enferma del corazón, que esto podía pasar en cualquier momento, que nadie tenía que saber que él estaba ahí. Si cuentas algo, te van a llevar a la cárcel a ti, no a mí. Lolo quedó traumado. Cuando encontraron a la señora, era seguro pensar que se había tratado de un infarto. Yo recuerdo haber estado el día en que velaron a la señora y la enterraron, y se me hizo muy raro que no estuviera Lolo ahí. Dijeron que estaba muy afectado, que no paraba de llorar, que no quiso salir de su cuarto. La versión oficial fue que el golpe emocional había sido demasiado para el nieto favorito. Todos asentían con cara de comprensión, pero ahora, viéndolo hacia atrás, parece más bien que alguien no quería que el único testigo volviera a pisar esa casa, mientras el cuarto todavía olía a lo que pasó esa noche. A la lectura del testamento yo no fui, pero lo que pasó ahí se contó tantas veces, con tantas versiones, que terminó siendo como si hubiera estado sentada en una esquina viéndolo todo. Los hermanos llegaron tensos, no se imaginaban lo que venía. Estaban nerviosos porque traían sus propios resentimientos, cuentas pendientes, las comparaciones y favoritismos de la señora.
el notario empezó a leer. Primero cosas pequeñas, muebles, joyas, detalles. Luego vino la casa. Cuando escucharon que la propiedad no se iba a repartir, no se iba a vender, no se iba a dividir, el silencio se puso pesado. Nadie respiraba normal. La casa era para Leonardo, Lolo. Ahí empezaron los gritos, que eso no podía ser, que alguien la había manipulado, que la señora padecía de sus facultades mentales. Aventaron muebles del despacho, uno de ellos intentó romper las hojas y el notario tuvo que levantarse para resguardarlas. Entonces vino la segunda parte. Como el niño era menor de edad, no podía administrar nada, ni la casa ni el dinero, así que todo quedaba bajo la tutela de su papá hasta que cumpliera la mayoría de edad. Eso fue como gasolina. No solo no les dieron nada, sino que todo ese dinero iba a ir a parar a la casa del mismo hermano que, según ellos, ya tenía suficiente. A partir de entonces, todos los hermanos se dejaron de hablar. Yo me enteraba muy poco de lo que pasaba porque mi ex esposo también se alejó. Como a los 6 meses, nos enteramos de algo horrible a mitad de la noche. Que el papá de Lolo había fallecido en un accidente automovilístico. El coche quedó tan mal que el ataúd estuvo cerrado en el sepelio. Nuevamente se volvieron a reunir. Vimos a todos los hermanos alrededor del ataúd. No todos se hablaban, había alianzas de algún tipo. Nosotros estuvimos en un rincón un rato de la noche y nos fuimos como a la 1 de la madrugada. Tampoco estuvo Lolo. Estaba su hermanita, pero el chamaco no se presentó. Con la muerte de este hombre, tuvieron que buscar a otra persona que se hiciera cargo de administrar la herencia de este niño hasta que cumpliera los 18. No sé cómo determinaron o cómo ni quién lo decidió, pero el notario nombró en los documentos a mi ex esposo. Y obviamente sus hermanos se le fueron encima, aunque realmente creo que ningún beneficio estaba recibiendo de ello. Un día la mamá del niño vino a la casa a hablar con él, que si le podía ayudar a vender la propiedad, que era mejor para ellos que para parar los pleitos que estaba teniendo con la familia de su ahora difunto esposo. Yo le dije en ese entonces a él que mejor no se metiera en esos líos, que la mandara a checarlo con el juez de lo familiar. Esta mujer lo intentó. De verdad estuvo tratando de liberar no solo la casa, sino también el dinero. Nos enteramos de que contrató abogados y un día, así de la nada, muerta. Súper sospechoso. Y no sé si te estés imaginando lo que mucha gente pensó, que quien estaba detrás era la familia política, que el otro accidente también lo habían provocado ellos. Yo difiero de la teoría. Yo te hubiera podido jurar, y casi tenía toda la seguridad, de que era la abuela muerta. ¿Cómo? No sabría explicarlo en pocas palabras, pero la señora estaba cuidando los intereses de su chamaco, del tal príncipe Lolo. Alguien se quería meter con él y repentinamente moría de un infarto, de un susto. Una persona sobrevivió al accidente en que murieron 3 personas y dijo que el conductor, el papá del niño,
dio un volantazo como si algo lo hubiera espantado. A la mamá la encontraron en su casa, sola. No hubo signos de robo, no hubo forzamiento. Pero hubo un detalle que yo no pude sacarme de la cabeza. La expresión. Dicen que la encontraron con los ojos abiertos y la boca torcida, como si hubiera estado mirando algo justo antes de morir. Algo que no esperaba ver. Algo que no pudo procesar. Un susto de muerte. El hermano mayor, el abogado, desde que leyó el testamento no descansó. Decía que su mamá no estaba bien de la cabeza cuando firmó, que alguien la manipuló, que había que pelear la herencia por la vía legal. Empezó a juntar papeles, historial médico, testimonios. Quería demostrar que la señora había tomado decisiones inestables, que no estaba en pleno uso de sus facultades. El hermano que era abogado murió también. Con los ojos abiertos, la mandíbula dura y los músculos del cuello tensos. Después de la muerte de su mamá, Lolo se fue a vivir a la casa de la abuela. Legalmente era suya. En la práctica, alguien tenía que encargarse de los pagos, el mantenimiento, los impuestos. Eso lo hacía mi exesposo. Iba, revisaba, dejaba dinero cuando el muchacho lo necesitaba. El chamaco era feliz en la casa. Tú lo veías y no parecía que estuviera huérfano. No se veía triste. Se compró su carro cuando cumplió los 16. Lo veíamos seguido en la casa porque seguido iba a pedir dinero. Un día, mi ex esposo lo fue a ver para dejarle los recibos de luz que acababa de pagar. Me contó que estaba en el comedor cuando escuchó ruidos de una taza en la cocina. Preguntó si había alguien más y el muchacho le dijo que no. Lo negó, aunque se escuchaba como si estuvieran revolviendo una taza con una cuchara. La tercera vez que escuchó, ni preguntó, se levantó de la mesa y fue a ver. No había nadie. ¿Ves? Te digo que no es nadie. Entonces escuchó la escalera de atrás, la de metal, una puerta y luego pasos arriba. Estaba casi seguro de que había alguien. Y volvió a preguntar, pero Lolo le dijo que no era nada, que así se escuchaban ruidos en la casa. Terminó de firmar y le pidió permiso al muchacho para pasar al sanitario. Que sí, tío, solo que pasa al de arriba porque el de abajo está descompuesto. Qué bueno que me avisas para que te mande a que lo arreglen. El muchacho dijo que muchas gracias, pero que era algo sencillo y que él lo iba a hacer el fin de semana. Mi ex esposo subió. Dijo que sintió la casa más ajena que nunca, que de camino al baño le pareció ver que alguien pasaba de una pieza a otra y que estuvo tentado a ir a ver, pero que entonces le vino a la mente que era casa del muchacho y que él podía invitar a quien se le diera la gana. El lugar se veía cuidado. No había tanto de qué preocuparse. Abrió la puerta del baño, entró, la empujó de vuelta para cerrarla, se paró frente a la taza y entonces escuchó que se volvió a abrir. Se apresuró a decir que estaba ocupado y volteó, pero no había nadie. En el espejo sobre el lavabo le pareció ver reflejada una cara.
la cara de su mamá. La puerta se cerró en ese momento y él saltó. Fue a la recámara de la señora y preguntó: «Mamá, mamá, ¿eres tú?». No sintió ni un viento ni un escalofrío. Nada, no había nada, ni había nadie ahí. Fue a las escaleras y escuchó unos murmullos abajo, los de su sobrino y los de una mujer. Llegó hasta abajo y comprobó que no había nadie. «¿Es mi mamá?», preguntó mi ex. El muchacho se le quedó viendo a los ojos, no dijo nada ni se movió. Como que quería llorar o no sé, solo dijo: «Ella me cuida». «Por eso es mi mamá está todavía en esta casa». «Tío, ella me cuida, no te preocupes». Se escuchó un ruido en la cocina y ahora sí sintió escalofríos. En esa misma plática el muchacho le contó todo. Cómo murió la señora, que su papá lo mandó porque sabía lo que podía pasar. Pero aún así, la abuela ya me perdonó. Mi ex esposo se despidió rápido. Dijo que luego hablaban y salió. Caminó hasta el carro sin voltear a la casa. Se subió, prendió el motor y se fue. En el camino me marcó. Traía la voz rara, como cuando alguien quiere sonar normal y no le sale. Me dijo que llegando a la casa me contaba todo. Es el único de los hermanos que sabe lo que ahora ustedes saben. Mis hijas ya no van a esa casa. Las pocas veces que fueron, regresaron diciendo lo mismo, sin ponerse de acuerdo entre ellas. Que alguien les jalaba el pelo cuando pasaban por el pasillo, que sentían un pellizco en el brazo o en la espalda, y al voltear no había nadie. Pero eso no es lo más extraño que me dijeron. Que hay un letrero en la recámara que dice: «Duerme tranquilo, tu abuela te está cuidando». La frase clave del relato es: «A mí tampoco me dejaron nada». Gracias por llegar hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana. El domingo subimos la cartelera. Por mientras, comenta, comparte, deja un like. Eso nos ayuda mucho con el alcance. Alguien te observa en la oscuridad.